Bueno, en el video de hoy vamos a hablar de lo que es la diabetes mellitus. En este primer video pues vamos a hablar un poco de las generalidades y principalmente la fisiopatología de la diabetes, de los dos tipos de diabetes mellitus, tipo uno y tipo 2. Y en una segunda parte pues ya hablaremos un poco más de la clínica y el diagnóstico, el manejo. Vamos a empezar hablando de lo que es la diabetes mellitus de tipo uno. A grandes rasgos pues la podemos definir como una diabetes, una enfermedad de tipo autoinmune en donde van a haber autoanticuerpos contra las células beta pancreáticas. Exactamente tenemos anticuerpos, por ejemplo, los anti-GAD, IA2, CNT8 o los anti-insulina, ¿no? Bueno, en la patogenia de la enfermedad, bueno, antes de hablar de la patogenia, un poquito de la epidemiología, tenemos que pues es una enfermedad que, como la diabetes en general, puede aparecer a cualquier edad, pero sí que se ha visto una mayor incidencia durante la infancia, pues, ¿no? Y puede alcanzar un pico, normalmente se ve que alcanza un pico alrededor de lo que es la pubertad. Ahora, si hablamos de regiones, tiene tasas mayores en Europa del Norte con respecto a Latinoamérica, Asia y África. O sea que Europa del Norte sería la primera con respecto a la epidemiología de este tipo de diabetes. Ahora sí, hablando de la patogenia, principalmente aquí vamos a hablar de una predisposición genética. El grupo HLA, el segmento HLA de genes, explican más del 50% en cuanto a sus variaciones de este tipo de diabetes. Otros son el CPH, por ejemplo, que este sí nos va a dar repeticiones en TADEM, en el segmento precursor del gen de la insulina, por lo que el gen de la insulina y con ello la insulina se van a encontrar afectados, pues, ¿no? Ese es primero, el principal es el gen HLA. Ahora, como factores ambientales también podemos tener lo que es la infección vírica, no obligatoriamente, pero sí se ha visto en casos de qué manera, por algo que se llama la similitud molecular. La similitud molecular es, por ejemplo, yo me infecto de un virus, ¿ok? Me infecto de un virus y los epítopos de ese virus tienen epítopos en común con los antígenos pancreáticos. Entonces, mis anticuerpos van a reaccionar con, con los antígenos del virus, los epítopos del virus y los epítopos de los antígenos pancreáticos. Y se realiza, ocurre lo que es una reacción cruzada, lo que llamamos una similitud molecular. ¿Apoya? ¿Se ha visto casos? Sí. ¿Es obligatorio? No. Pero sí puede suceder también. Otra cosa que tenemos para el estudio de esta diabetes es estadiarla, ¿ok? Tenemos estadio 1, estadio 2 y estadio 3. Pero antes de eso, vamos a explicar lo que es el mecanismo de instrucción de la patogenia para poder hablar luego de los estadios. Primero, esta diabetes mellitus, cuando se produce la autoinmunidad, ocurre un defecto de la tolerancia, ¿ok? Puede ser bien por una elección incorrecta de los linfocitos T en el timo, puede ser también por una mala función de los linfocitos T reguladores, ¿ok? O una respuesta negativa de los linfocitos T autorreactivos, o sea, que no obedecen las señales supresoras, ¿no? O una combinación de dos o varias de estos tipos de inicio. Bueno, luego de eso se va a producir el producto final de esto es la supervivencia de los linfocitos T autorreactivos, ¿ok? Estos linfocitos T autorreactivos que luego van a atacar el páncreas sobreviven de cualquiera de estas dos maneras. Luego esto se va a activar en un ganglio peripancreático, porque ahí normalmente, bueno, suelen llegar restos de las células beta pancreáticas o del parénquima pancreático. Aquí en estos ganglios pues se van a activar estos linfocitos T autorreactivos contra las células beta pancreáticas y posteriormente van a migrar al páncreas vía linfática, van a llegar al páncreas y van a empezar a reaccionar contra él. Pues, ¿no? Va a empezar a suceder lo que llamamos la insulinitis autoinmunitaria. ¿Ok? Aquí van a empezar a actuar principalmente dos tipos de linfocitos. Tenemos los linfocitos TH1, que lo que van a producir son citocinas, principalmente interferón gamma, factor de necrosis tumoral, que van a actuar contra el parénquima hepático indirectamente contra las células B, ¿no? Beta pancreáticas. Y tenemos los linfocitos citotóxicos, CD8. Estos sí van a causar destrucción directa, como tal, de las células beta pancreáticas y en conjunto estos dos efectos, estos dos tipos de linfocitos van a terminar por destruir pues las células betas
de manera progresiva. Por ello se produce pues un déficit absoluto de insulina. Ahora, esto va a terminar en hiperglucemia de manera clínica y lo vamos a poder diferenciar en estadios según el estadio, pues va la redundancia en que se encuentre el mecanismo de la enfermedad. Ahora, tenemos el estadio 1, en el que las características van a ser una autoinmunidad ya positiva. Vamos a tener una normoglucémica, pero va a estar presintomático, ¿sí? No va a haber ni sintomatología y la glucemia también va a estar normal, pero ya se va a estar produciendo los defectos, como puede ser, como le he dicho, la dilatación incorrecta, que los linfocitos T reguladores no funcionen bien o los autorreactivos no obedezcan. Vamos a estar aquí en el estadio 1. Normalmente las personas que se encuentran en el estadio 1 tienen una proporción de un 50% a menos de desarrollar una diabetes mellitus y sus células beta pancreáticas funcionales van a estar al 100%. Por eso que la normoglucemia es el factor característico de este estadio. Luego sí, en el estadio 2, ya la autoinmunidad ya empieza a hacer daños, ya hay una insulinitis autoinmunitaria y empiezan a caer algunas células beta pancreáticas. Podemos ver acá, aunque esté presintomático, ya tenemos la disglucemia sanguínea. ¿Ok? Porque ya empiezan a caer poco a poco las células beta pancreáticas. Vemos que no están al 100% y por eso se produce pues una caída de la reserva de insulina frente a unas también células beta pancreáticas que van cayendo, van muriendo. Y el estadio 3, que es el estadio sintomático, en el cual sí, vamos a tener ya la polidipsia, la polifagia, la poliuria, y en este caso de la diabetes mellitus tipo 1 vamos a tener la cetoacidosis, ¿no? Una diabetes de tipo 1 ya sintomática con unas células beta pancreáticas menor al 20% de vivas, no funcionales. Ese es por el lado de la diabetes mellitus tipo 1. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de la diabetes mellitus tipo 2, ya que esta sí es una ya desarrollada tanto por factores ambientales, factores que se pueden modificar, no modificables, y es un poquito más compleja, ¿no? Ok, para empezar hablando de los factores de riesgo de este tipo de diabetes, vamos a empezar hablando de los factores modificables, los principales, que tenemos lo que es el sobrepeso o la obesidad. Principalmente hablamos de una obesidad o de una grasa visceral. Frente a la periférica, la diferencia es que la visceral es mucho más lipolítica, ¿ok? Entonces predispone a degradar los triglicéridos y aumentar los ácidos grasos libres, pues, ¿no? Justo son los que tienen un mayor protagonismo en la patogenia, en la enfermedad. Y otro factor modificable sería la prediabetes, pues, ¿no? Porque si tenemos en un paciente que tiene ya glucemia alterada en ayunas, intolerancia oral a la glucosa, ya en la prueba de tolerancia oral a la glucosa, o ya tenemos una hemoglobina glucosilada elevada, ¿ok? Ya estaríamos hablando, pues, de un diagnóstico de prediabetes que si no se controla, si no se modifica la dieta, si no se le recomienda ejercicio físico, pues estaríamos teniendo en un futuro un posible paciente diabético, ¿ok? La prediabetes entonces. Y también tendríamos lo que es el sedentarismo, pues, ¿no? La baja actividad física que predispone a almacenar más grasa visceral, predispone también a empeorar la resistencia a la glucosa. Sabemos pues que en los pacientes con este tipo de diabetes que está de manera leve, la primera línea de tratamiento, entre comillas, es mejorar la dieta, ¿ok? Con eso también entra la alimentación hipercalórica que tienen estos pacientes, rica en ultraprocesados, bebidas azucaradas, azúcares libres, simples. Pero lo dicho, ¿no? La primera línea de tratamiento, entre comillas, de estos pacientes es mejorar la dieta y la actividad física, ¿ok? La contracción muscular que lleva a la actividad física mejora la respuesta a la insulina en estos pacientes. Y los factores no modificables, que sí pues tenemos obviamente el antecedente de diabetes mellitus tipo 2 en un familiar de primer grado, el padre, la madre, los hermanos, que hayan desarrollado diabetes mellitus de tipo 2 en una familiar de primer grado predispone a un factor no modificable de desarrollar, pues, ¿no? Otro sería una edad avanzada. ¿Qué nos dice la ADA? La ADA nos recomienda que nosotros vayamos a una evaluación periódica a partir de la edad de 35 años, ¿ok? Para mantener los controles y para evitar pues sorpresas, ¿no? A partir de los 65 años, evaluación periódica. Y otra es pertenecer a poblaciones de tipo riesgo. Nosotros aquí en Perú estamos
en una población de riesgo, pertenecemos a la población latina, la cual tiene un mayor riesgo de desarrollar diabetes, ¿no? Como factor no modificable. Y tenemos el antecedente de diabetes gestacional, pues, ¿no? Claro. Bueno, la etiología de la enfermedad no es como un factor o dos, tres etiológicos claros, pero obviamente se va a ver una predisposición genética, exceso de adiposidad visceral como un factor muy importante, claro que sí. Factores ambientales, ¿ok? Como lo pueden ser los alimentos o el entorno. Y el estrés metabólico que, como puede ser un nivel alto de lípidos, una lipotoxicidad o una hiperglucemia que lleva también a cabo una glucotoxicidad en el paciente. Esto genera un estrés metabólico, un daño también a las células pancreáticas, ¿no? Ahora vamos a pasar a la protogenia, vamos a explicar qué produce esto en el paciente y cómo se expresa, ¿ok?, en el paciente. Principalmente, tener una obesidad visceral va a predisponer a aumentar los ácidos grasos libres. Como hemos dicho, la visceral es mucho más lipolítica y aumenta la agregación de triglicéridos para aumentar los ácidos grasos libres en sangre, ¿ok? Asociado a eso, tenemos que hablar también que las adipocinas van a estar disminuidas. Estas son unos tipos de citocinas que nos permiten que el paciente o que la persona baje la glucosa, ¿ok? De manera natural. Estas están disminuidas, por eso que va a haber una mayor glucosa también. Y la inflamación también es explicada por el hecho de que estos productos de los ácidos grasos generan también una especie de inflamación, principalmente generan un primer tipo de citocina que es la interleucina 1 beta. Esta llama a la creación de muchas más citocinas preinflamatorias y genera un estado de inflamación global corporal, pues, ¿no? Ahora sí, volviendo al efecto central o el protagonista de esta patogenia son los ácidos grasos libres que van a saturar la vía de oxidación de los ácidos grasos y estos resultados, estos productos de los ácidos grasos de oxidación van a saturar, por un lado, muy importante, el receptor de insulina, ¿ok? Al saturar el receptor de insulina o cualquier punto de su vía de señalización, como pueden ser las moléculas IRS, de tirosinquinasa, bueno, que afecten a la vía de señalización o bien al mismo receptor de insulina, va a afectar y va a permitir lo que es la resistencia a la insulina como tal, ¿ok? Y la resistencia a la insulina como tal se va a expresar de tres maneras, como lo vemos acá. Principalmente tenemos que saber que la resistencia a la insulina se va a dar en un orden, principalmente en el músculo, en el hígado y en el tejido adiposo en ese orden. ¿Y se va a expresar de qué manera? Una incapacidad, ¿ok?, del hígado de inhibir la gluconeogénesis, ¿ok? El hígado va a empezar a producir más glucosa de otro tipo de moléculas, como en este caso la grasa, ¿no? Los ácidos grasos. Esto va a predisponer también a una esteatosis hepática, una sobrecarga de ácidos grasos en el hígado. Vamos a tener que, va a ser imposible también inhibir lo que es la lipólisis, con busca de crear también nueva glucosa, va a estar aumentada la lipólisis y eso también va a predisponer o a aumentar el riesgo de esteatosis, ¿no? El factor de esteatosis. Y tenemos que en el músculo o en las células en general, la captación de glucosa se ve disminuida justamente por este efecto en el receptor de insulina o en su cascada de transmisión, la captación de glucosa va a estar disminuida. Al principio de la enfermedad, en los estadios tempranos, vamos a tener que las células beta pancreáticas van a empezar a hacer una compensación con una hiperinsulinemia, como tenemos por acá. El hígado va a empezar a secretar, el páncreas va a empezar a secretar más insulina en sus células beta pancreáticas, pero esto con el tiempo y en cronicidad va a causar también una disfunción de las células beta pancreáticas y esto aumenta también lo que es la diabetes, ¿no? La empeora, porque hay un cierto grado de disfunción de las células beta pancreáticas con respecto a estadios tempranos de la enfermedad. ¿Ok? Finalmente, hay dos factores, ¿no? Justamente lo que habíamos visto en etiología, se producen estos dos efectos centrales, la resistencia a la insulina, como le habíamos dicho, en músculo, hígado y tejido adiposo en ese orden, y una disfunción de las células beta pancreáticas, que estas ya no pueden secretar suficiente insulina, a pesar de que en un momento lo hicieron compensando con hiperinsulinemia, estas también se degradan.